Muy buenos días a todos los ponentes, público que ha persistido. Es un honor darles la bienvenida a esta mesa redonda, cirugía en transición y planificación quirúrgica digital y desafíos. Tradicionalmente el quirófano ha sido el templo de la destreza táctil, de la intuición y del juicio clínico forjado a través de los años de experiencia al lado de la cama del paciente. Sin embargo, hoy nos encontramos en un punto de inflexión histórica. La era digital ha dejado de ser una promesa de ciencia ficción para convertirse en nuestra realidad inmediata. El modelado tridimensional, la inteligencia artificial y las consolas robóticas están redefiniendo el mapa preoperatorio y transoperatorio de la cirugía general. Esta transición nos enfrenta a un panorama fascinante, pero también a profundas interrogantes. ¿Cómo impactan esas tecnologías de vanguardia en la seguridad de nuestros pacientes? ¿Estamos listos para asumir los costos y la curva de aprendizaje en nuestro sistema de salud? Y quizá lo más crítico para nuestro eje central, ¿cómo preparamos a las nuevas generaciones de cirujanos para que dominen el entorno digital sin perder la esencia, el humanismo y la destreza clásica de nuestra especialidad? Para debatir sobre este cambio de paradigma, nos acompañan hoy tres destacados ponentes que han sido presentados. La doctora Adriana Lisiaga desde México, doctor Luis Chirroqui desde Perú y el doctor Mariano Jiménez desde Argentina. Próxima, por favor. Nuestra primera interrogante de la mesa es, comenzamos con la doctora, con la dama, ¿verdad? La doctora Lisiaga. Pasamos de ver placas en 2 dimensiones a planificar en 3D biomodelado, usar realidad aumentada para navegación intraoperatoria y una serie de innovaciones. Entonces nos surge la pregunta, ¿en qué medida la integración de todo este ecosistema, que incluso ha sido presentado en alguna de sus ponencias, reduce los hallazgos inesperados o lesiones inadvertidas en el quirófano? ¿Y cómo se traduce eso en beneficio real o medible en los resultados de los pacientes? Yo creo que de manera muy importante reduce las complicaciones, sobre todo los eventos inesperados. Hoy en día tenemos puras imágenes en 2D, en general, en todos los hospitales. Tienes una radiografía, una tomografía, una resonancia que ves en 2D plano. Y normalmente el cirujano, cuando va a hacer una cirugía, tiene que transportar eso a una tercera dimensión, digamos, de manera cerebral. Cuando ya lo puedes mirar así y traspolarlo a lo que estás haciendo quirúrgicamente, tienes menos eventos inesperados, tienes menos complicaciones, seguramente vamos a reducir el tiempo quirúrgico y eso sin duda se va a traducir en beneficios para los pacientes. Doctor Chiroki, conectando ahí, ¿opina usted que esa IA predictiva estaremos preparados para que un algoritmo nos diga por dónde cortar basado en la predicción estadística? Sí, como bien sabemos, todos estos sistemas están en función de quién y cómo se alimentan, ¿no? La fortaleza de ellos está en que si ese sistema tiene millones de datos de millones de pacientes, de millones de cirugías, es más probable que se acerque a lo que nosotros esperamos y la falibilidad va a ser menor. Por ejemplo, hablábamos más temprano de la variabilidad anatómica vascular de cada ser humano. Entonces, si nosotros vamos a tener sistemas que nos van a ayudar en tiempo real durante un procedimiento, definitivamente van a haber menos lesiones vasculares, menos lesiones de vías biliares, menos hallazgos o daño intraoperatorio en relación a ese software. Pero como repito, va a estar en función de quién alimente y con qué información alimente a esos sistemas. Pero de que ya están aquí para ayudarnos, ya están.
de que tenemos que aprenderlo, también tenemos que hacerlo. Pero, como todo, en la medida de la individualización del manejo de cada paciente. Ok, doctor Jiménez. Eh, Los algoritmos de inteligencia artificial para la planificación y para la navegación intraoperatoria en realidad están basados en información del paciente, de los estudios preoperatorios del paciente y cuando se suma inteligencia artificial con marcas anatómicas que se llaman anatomical landmarks que nos va diciendo por dónde tenemos que ir. El tema es cómo fusionamos las imágenes del preoperatorio y cómo toma el algoritmo la información de estas marcas anatómicas durante el procedimiento. Nosotros tratamos de hacerlo con tomografías preoperatorias solo, no terminó de funcionar. Lo quisimos hacer, y los japoneses también, con inteligencia artificial solamente para ver marcas anatómicas, o con ayudándose con cosas como el verde de endocianina solamente, y el problema que está en los pacientes obesos, en los pacientes inflamados y en el sangrado, que serían los 3 casos donde realmente sería más útil, se pierden las marcas anatómicas. Y ahora hemos descubierto que la mejor manera es utilizar ecografía intraoperatoria, porque la ecografía, aún con sangrado, aún con inflamación, puede ver esas marcas anatómicas. Bueno, la cuestión ¿es útil? La respuesta es que sí. ¿Va a ser más útil en el futuro? Por supuesto que sí, porque vemos que en 10 años, 5 años, avanzó muchísimo. O sea que va a avanzar mucho más en los próximos 5. ¿Se va a poder operar sin eso? Y sí, también podrías operar una vesícula sin estudios preoperatorios. ¿Tenés que hacerlo? La respuesta es creo que no. Que se Perfecto. pueda hacer no significa que se tenga que hacer. Perfecto. Sigo con usted ahí mismo. Basado en la formación de las nuevas generaciones de residentes, dado a las innovaciones tecnológicas con los simuladores, ¿cree usted que existe el riesgo de que el exceso de confianza en el mapa digital y la visión en realidad aumentada debilite la intuición clínica y la destreza táctil tradicional del cirujano general cuando se presenta alguna complicación crítica y la tecnología haya fallado? Esto lo hablamos también un poco estos 2 días. Lo que tenemos que inculcarle a los cirujanos jóvenes es no a usar tecnología, porque lo inculquemos o no lo inculquemos, la van a usar, porque la tecnología está ahí y la van a usar, sino tenemos que inculcarles el criterio médico, es decir, qué hacer cuando las cosas se van de los cauces habituales. En esos casos la tecnología hoy se frena, y entonces es importante que no se frene el cirujano y que siga adelante. Y eso tenemos que enseñárselo. Son características humanas y no características de algoritmos. El hecho de usar criterio, de decir, no, tengo que parar acá, tengo que hacer tal cosa, tengo que llamar por teléfono, tengo que pensar lo mejor para el paciente. Lo que tengo abajo no es un algoritmo, sino es un paciente. Ahora, la simulación, específicamente tu pregunta, ¿la simulación puede ser mala? Desde ya que no, es buena, porque ahora aprendemos con simuladores y no tenemos que aprender como pacientes. A mí, mi charla fue de tratamiento transístico de la litiasis coledociana. A mí me da pavura cuando algunos cirujanos dicen, no, yo hago siempre colangiografía intraoperatoria para así se entrenan a hacer después colangioscopía transística. ¿Perdón? ¿Están haciendo algo que tal vez no se lo harían, pero se lo hacen para entrenar? No, para entrenar están los chanchos, están los cadáveres, están los simuladores. Ya no están mal los pacientes. Entonces, primero por un tema ético y después por un tema económico. O sea que por las dos cosas, Perfecto. en definitiva, la simulación es muy buena, la tecnología es muy buena y el criterio médico es lo más importante, lo más difícil encontrar gente de nuestra edad con criterio para que forme a los jóvenes con criterio. Porque nuestra edad está característica por un montón de personas sin criterio. Correcto. Por eso estamos como estamos. Ok, doctora Lisiaga, su opinión, ¿cómo debemos reestructurar las residencias, es decir, los programas de formación actual para asumir esta transición sin perder la esencia de la cirugía?
Yo creo que esto es muy simple, porque esto ya se ha hecho antes, probablemente no en cirugía, pero se ha hecho en otras áreas. O sea, tú cuando estás entrenándote en aeronáutica para ser un piloto, pues no te tienes que subir al avión y estrellarte para saber qué hacer. O sea, y esos escenarios ya están en un simulador para que tú puedas simular cualquier escenario y puedas prever cualquier cosa. Si no, cualquiera de nosotros hoy no estaríamos aquí porque no nos hubiéramos subido al avión. Y lo mismo pasa en el entrenamiento quirúrgico. Así como vas a simular las cosas para hacerlas correctamente, tienes que simular las complicaciones y tienes que anticiparte a cualquier tipo de escenario, ruptura, sangrado, anatomía diferente. Se fue la luz y no hay laparoscopía, tembló y o sea, hay cientos de variables que tienes que entrenar en la gente. Y yo creo que eso no cambia el criterio médico. Y eso es lo más importante de entender. Viene toda la tecnología, el robot, la inteligencia, pero el criterio médico es lo único No que va a sigue variar. siendo de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entrenar. Es Pero, decir, que es el verdadero sistema operativo, claro, el más importante, claro. que O no sea, va a incluso variar. el robot en algún momento, yo lo preguntaba recién al doctor Maresco, le digo, ¿y realmente un cirujano va a operar solo? Me decía, bueno, es que ya se ha probado que un cirujano puede hacer una anastomosis sola, pero tienes que incluir una cantidad de data enorme, una cantidad de variables enorme, que ese software solo lo tenemos los cirujanos en este momento. No sabemos en el futuro, pero ahora ese es el criterio médico y es lo que tenemos que enseñarle a los cirujanos jóvenes. Perfecto. Doctor Cherokee, en cuanto a los costos de adquisición de esta tecnología y su mantenimiento, basado en cómo se comportan nuestros sistemas de salud, y ayer estuvimos hablando que más que dinero era un problema de cultura organizacional. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? ¿Es Sí. sostenible? Bueno, yo siempre pienso que hay que empezar por lo básico, ¿no? A veces hay simuladores que, antes de empezar a hablar de la robótica como tal, hay simuladores que son realmente baratos. Lo que pasa es que hay que desarrollar programas estructurados para que los residentes, porque los residentes a veces lo tienen ahí en su área, en el hospital, y no lo usan, ¿no? De repente hacer a sistemas más amigables donde ellos entiendan que no es necesario ir a operar a un paciente, sino que pasen primero por el proceso de adiestramiento en simuladores. Los costos. Esto va a ser como la laparoscópica, ¿no? Cuando apareció hace más de 30 años. Al principio, pues realmente eran pocos equipos y en lugares muy específicos, pero una vez que se democratizó y empezaron a comprarse de manera multitudinaria, los costos bajaron. En este momento, como mencionamos, hay más de 100 plataformas robóticas. Muchas de ellas ya están comercializándose. Entonces, vamos a asistir a un abaratamiento de todos estos equipos, pero por ahí no va el camino real de hacer una buena cirugía, ¿no? La formación del cirujano no es que el robot te va a hacer a ti un cirujano bueno. Primero tienes que ser un cirujano bueno para que te catapulte, para que te mejore a la hora de hacer un procedimiento, o sea, en menor tiempo o en algo más fino. Pero el adiestramiento en cirugía no pasa porque tienes un robot y ya eres mejor. Por ahí no pasa. Entonces hay una frase que yo siempre la menciono a los residentes, decision before incision, porque muchas veces quieren cortar, quieren seccionar y ni siquiera saben el diagnóstico concreto del paciente, no tienen una idea clara de la estrategia que tienen que utilizar y ya quieren operar sin saber qué van a hacer. Entonces pasa primero por organizar y planificar lo que ese cirujano debe de aprender para que después se utilicen todas las herramientas que hay por ahí. Y si tiene un robot, pues ya va a catapultar. En conclusión, si no hay una buena zapata, como en todo, si no hay una buena estructura, ante cualquier evento se derrumba ese castillo. Entonces, doctor Jiménez, luego la doctora Alicia haga una opinión breve sobre la cruda realidad de la interoperabilidad de los sistemas, en los formatos de imagen DICOM, la falla de estandarización de software, en la planificación, que nos pueden dar opinión al respecto. La pregunta es acerca de qué, acerca de si falla, si cómo El hacerlo. fallo de la interoperabilidad. La planificación no hay problema porque la planificación la haces en el preoperatorio. Es un detalle que en una de las charlas hoy se dijo y es muy importante eso porque es así.
los sistemas nuevos de planificación 3D, la ventaja que tienen que están hechos para que los haga el cirujano y no para que los haga el radiólogo. Y esto es muy importante por dos cosas. Primero, porque el cirujano sabe lo que necesita de las imágenes. Y el radiólogo por ahí les manda imágenes lindas, pero nosotros no necesitamos imágenes lindas solamente, nos gustan las imágenes lindas, pero nos gusta lo que necesitamos saber. Y la segunda cosa de que lo haga el cirujano y no el radiólogo, que muchas veces no sé si les pasa, pero a nosotros nos pasaba que los radiólogos nos decían, te lo hago en 2 semanas. Digo, en 2 semanas el paciente ya está en la casa. ¿Cómo en 2 semanas? Yo lo necesito para, como de costumbre, lo necesito para mañana. Bueno, y hoy nosotros en nuestro grupo de trabajo en Buenos Aires tenemos un sistema que usamos el Synapse 3D de Fuji y nosotros tenemos en nuestro grupo radiólogos y cirujanos. Y los que hacen los estudios son cirujanos, no son radiólogos. Ahora, por eso no hay problema, eso funciona siempre porque lo haces preoperatorio. El tema de los sistemas de realidad aumentada, los sistemas de guía, los sistemas, todo eso falta todavía. Pero una cosa que es muy importante, yo veo algunos cirujanos que, por ejemplo, utilizan los lentes de realidad virtual y publican en las redes sociales que están haciendo cirugías con esto. No sé si ustedes alguna vez hicieron una cirugía con esto. Es muy bueno para entrenamiento, podría ser útil para planificación y es una porquería para usarlo en intraoperatorio. A mí me ha pasado usarlo, querer usarlo, y a los 20 minutos decir, sacame esta porquería porque tengo que operar. O sea, si ustedes están utilizando algo de inteligencia artificial o algo y dicen, bueno, listo, sacame esto, muy lindo, ya grabaste todo, bueno, ahora es para la charla, pero ahora sacalo que tengo que operar, el sistema no sirve. Y el 60-70% de las cosas que estamos utilizando hoy no sirven. Tenemos que decidir qué 30% son las cosas que sirven. Que después se descompongan, bueno, la verdad que se descomponen mucho menos de lo que uno cree, pero el tema es que sirvan. Yo creo que el secreto hoy es decidir qué sirve y qué no. Y eso es un poder muy grande que tenemos en nuestras manos. Decidir no que la industria nos diga qué sirve y qué no, nosotros decidir qué sirve y qué no. Para que no se nos vaya el inicio del juego. Vamos a ir concluyendo de izquierda a derecha en 30 segundos. Frente a este despliegue de robot, navegación, realidad extendida y múltiples innovaciones tecnológicas, ¿cuál consideran que es la herramienta tecnológica que hoy en día ya es de uso obligatorio e indispensable para cualquier cirugía general actual? Yo creo que las reconstrucciones que hacemos hoy en día por tomografía y resonancia es algo que tenemos que usar en el día a día, que nos da una visión en tercera dimensión y que nos permite planificar mejor nuestra cirugía. Es algo que vamos a usar antes de empezar a operar para dar un beneficio al paciente. Sí. Mark Besselin, que debe ser el cirujano pancreático más importante del mundo, dice en un trabajo que publicó hace unos meses, hoy no se puede hacer una cirugía pancreática compleja sin reconstrucción 3D con inteligencia artificial. Y Guido Torsili, que es uno de los cirujanos de hígado más famosos del mundo, dice la correlación entre lo que yo estudio en planificación preoperatorio y lo que me encuentro es del 99.4. Por lo tanto, hacer hoy una cirugía compleja sin planificar es demencial. Todos planificamos unas vacaciones y que vamos a ir a una playa y no planificamos una cirugía compleja que puede matar al paciente. Es irracional. Segundo, en el intraoperatorio, verdiindocianina y ecografía. El que no sepa usar o no puede usar verdiindocianina y que no sepa usar ecografía va a estar peor que hace 5 años atrás pronto. Luis. Sí, yo no quiero repetir porque coincido con ellos, pero pienso que nosotros los cirujanos, más allá obviamente de todo eso que es el día a día, debemos buscar sitios de entrenamiento de alto nivel para poder identificar cuáles son las herramientas modernas que debemos implementar en nuestros países. Buscar esos sitios y buscar el mentor que le muestre el camino para cortar esos pasos que muchas veces no se hacen, ¿verdad? O sea, que los jóvenes sepan
que deben buscar eso y no deben tardarse mucho. Cuanto más jóvenes empiecen, mejor. Y cuando busquen centros de alto entrenamiento para ser mejores, todo eso que estamos hablando van a poder procesarlo de mejor manera y no van que descubrir la pólvora. Ok, distinguidos colegas, oye, excúsenme, hoy hemos visto que en la era digital el cirujano ya no entra solo al quirófano, entra acompañado de algoritmos, modelos tridimensionales y brazos robóticos. Pero como bien discutieron nuestro panelista, la transición más importante no es la del software, sino la del cirujano que usa la tecnología para ser más humano, más preciso y sobre todo más seguro. La planificación digital no es el futuro de la cirugía general, es el presente que las nuevas generaciones ya están liderando. Por eso le queremos dejar con estas conclusiones para llevar a casa. El ecosistema 3D y realidad aumentada reduce lesiones, pero el juicio humano sigue siendo el escudo ante la falla tecnológica. La planificación tridimensional debe ser ya una materia obligatoria en nuestras residencias. Debemos resolver la cruda realidad de la interoperabilidad y el formato DICOM en nuestro centro. La tecnología debe ser sostenible para que la alta precisión sea un derecho y no un privilegio. Muchas gracias a todos por aguantar hasta este momento. Pasamos a la asamblea.